Hola, estimados hermanos, los saluda el pastor Juan de Dios Rojas. Seguramente está disfrutando de la compañía de su familia, de sus hijos, recluidos en los hogares porque así lo han indicado las autoridades ahora que estamos en esta penosa pandemia donde no se nos permite salir a la calle y si se nos permite salir, bueno, con cuidado por cuestiones de prevención y nosotros estamos obedeciendo esa indicación. Sin embargo, la palabra de Dios llega de todas maneras a nuestros corazones, podemos estar en contacto con ella y es nuestro deber también atender a la iglesia según Dios nos esté indicando cómo lo hagamos. Y en este momento me gustaría que hagamos una oración breve y enseguida estaremos abriendo el libro de Ageo para dar un mensaje a la iglesia. Vamos a orar. Bendice esta reflexión espiritual para nuestros hermanos y para este servidor. Lo pedimos en Jesús. Amén. El libro de Ageo es un libro especial porque en él se anuncia el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el primer advenimiento. Se habla del templo, del segundo templo, que sería más glorioso que el primer templo. Y no era exactamente por el hecho de que los materiales con que se iba a construir el segundo templo fueran a ser más finos, hubieran sido más finos, más selectos, más costosos. Al contrario, el primer templo, que fue construido en el siglo VI a.C., más bien fue destruido en el siglo VI por Nabucodonosor. Ese templo era un templo soberbio en el buen sentido de la palabra, por supuesto, porque estaba hecho de madera, de maderas preciosas, oro, de oro laminado, las grandes bases sobre las cuales estaba fundamentado y todos los implementos que servían para el servicio del templo eran de materiales sumamente selectos. Mismo David se preparó para tener ese material y se lo legó a su hijo, en este caso al rey Salomón. Sin embargo, en el siglo VI antes de Cristo viene en el tercer asedio que hace el rey Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, se lleva prisionero al pueblo y se cumplen los 70 años de cautiverio, una profecía dada por Dios, por supuesto, a su pueblo a través de los profetas, y regresa el pueblo de Israel, el pueblo judío, a su tierra, a la tierra que Dios les había dado y que se las había quitado precisamente por su incredulidad y por su desobediencia. En el capítulo 2 de este libro de Ageo, un libro pequeño, Ageo se le conoce o se le clasifica dentro de los autores menores, de los profetas menores. Encontramos la aseveración de Dios a través de su profeta de que el templo que se habría de construir sería mayor que el templo de Salomón. Sin embargo, antes de eso, antes de entrar en esos detalles, conviene que enmarquemos el propósito de esta reflexión, porque hay que fijarnos en la actitud del pueblo de Dios que lo llevó a penosas circunstancias, al grado de que fue llevado cautivo por los babilonios y que de paso no fue la primera cautividad que el pueblo sufrió, ya había sufrido otras. Pero Dios tenía una querella con su pueblo. Dios tenía un negocio que arreglar con ellos, así como nuestro Señor Jesucristo tenía que arreglar aquel desencuentro entre Pedro y él, más bien. Pedro que negó que lo iba
a negar, valga la redundancia. Sin embargo, lo niega 3 veces. Y Cristo, antes de irse al cielo, antes de retirarse de esta tierra, arregló cuentas con Pedro. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo dijo. Y Dios hace lo mismo con su pueblo y también, por supuesto, lo hace con nosotros. Dios nunca dejará cabos sueltos. Siempre amarrará lo que tiene que amarrar y siempre desatará lo que tiene que desatar. Y Dios tenía una querella con su pueblo y les reclamaba con palabras duras, así como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos y tratamos de que las palabras les lleguen al corazón, a la mente y entiendan cabalmente lo que les queremos decir para su bien. Dios también tenía algunas frases duras para su pueblo. Cuando Dios tiene algo importante que decir y que es un reproche para su pueblo, Dios no va a andar con frases que rodeen el problema, no se va a andar por las ramas. El Señor le decía a su pueblo, meditad bien en vuestros caminos, le decía el Señor en el capítulo 1, versículo 5, versículo 6 dice, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Pero el problema que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo era que se habían esforzado tanto en construir sus casas artesonadas, dice el profeta, que se habían olvidado del templo. Y el templo es una institución que está en el centro del pueblo porque allí es donde desciende Dios, allí es donde Dios se manifiesta. Pero el pueblo se había olvidado de Dios, como quizá ocurra también con nosotros ahora. Primero yo, luego yo y después yo. Y Dios queda de lado. Y el Señor estaba perturbado por eso. Sin embargo, siempre el Señor levanta a alguien que busque conducir al pueblo y guiarlo por senderos de verdad. Y en aquel tiempo, dice la Biblia, dice aquí el capítulo 1, versículo 12, que cuando Dios les llamó la atención de esa manera, temió el pueblo delante de Jehová. Reflexionó y dijo, oye, no nos habíamos dado cuenta, o si nos habíamos dado cuenta, no hicimos lo que el Señor nos indicó. Entonces, dice el versículo 14, que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. No hay que olvidar que cuando Esdras llega, cuando llega Nehemías, comienzan la construcción del templo, no lo terminan, y en el mismo siglo VI se termina de construir el templo de Dios y es por mano de Zorobabel. Entonces en el capítulo 2 hay un mensaje de ánimo para Zorobabel y para el pueblo, que seguramente les levanta el ánimo y saben que van por buen camino. Y dice el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 4, eso es un llamado de Dios para los dirigentes y para el pueblo. Pues ahora Zorobabel, dice el versículo 4, y aquí hay algunas frases que me parece que es importante que subrayemos. Lo primero es, Dios le dice, esfuérzate, dice Jehová. ¿Qué cosa le dice? Esfuérzate. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Está hablando con los dirigentes, está hablando con los que guían al pueblo, los guías espirituales del pueblo. Y les dice, no solamente les pide que se esfuercen, sino que cobren ánimo. En medio de las dificultades,
en medio de los problemas que afrontamos cotidianamente, hermanos, nosotros también, para nosotros también aplica la misma receta. Debemos esforzarnos y cobrar ánimo. No estamos solos. El Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Hoy mismo que estamos, ahora que estamos en estas situaciones, el Señor está con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha protegido, hemos salido de pronto y sin embargo aquí estamos todavía con salud y creo que hay muchos motivos de gratitud para esto. Así que el Señor le dice a Zorobabel, esfuérzate. Luego le dice, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Pero el pueblo no tenía que quedarse sentado esperando a ver qué hacía el Señor, como tampoco nosotros nos quedamos sentados a ver si el alimento nos llega del cielo, así como le llegó a Elías a través del cuervo. No, en medio de las dificultades, siempre tendremos la satisfacción de trabajar. Y ese es el siguiente elemento que el Señor le menciona a a Zorobabel. Esfuérzate, cobra ánimo. Y dice, y trabajad. Y enseguida dice el Señor, porque yo estoy con vosotros y firma, dice Jehová de los ejércitos. El Señor anima a Zorobabel para que levanten el templo, porque había una razón fundamental para esto. El Señor quería morar con su pueblo, pero el templo que se estaba levantando, que estaba construyendo, iba a ser de menor rango en calidad y en hermosura que el templo de Salomón. Pero ¿en qué consistía la gloria de ese templo? Dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, y aquí está la frase interesante, vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la declaración interesante. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué consistía la gloria del segundo templo? En que en ese templo, o durante el tiempo en que se estaba adorando en ese templo, nacería el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones, y un día el deseo de todas las naciones pisaría los atrios de ese templo. Es decir, el templo vería al Salvador. Y efectivamente nuestro Señor Jesucristo estuvo en ese templo, fue presentado en ese templo, discutió con los sabios en ese tiempo y estuvo presente en ese templo. Y ahí está la gloria del segundo templo. Y efectivamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo se establecería un reino de paz, aunque quizá no sería inmediato, pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz, es el príncipe que trae progreso, alegría, libertad, esperanza, vida eterna y todos esos elementos que nosotros ahora deseamos. En Cristo hay esperanza. Y conviene que nosotros lo veamos así. Conviene que nosotros meditemos más en Jesús. Dice el himno, meditar en Jesús ha de ser mi afán, y en Jesús quiero mi dechado ver. Nuestro Señor Jesucristo es lo máximo, hermanos. Él es nuestro Salvador. Él fue anunciado con muchos siglos de anticipación en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías de nuestro Señor Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Y eso puede traernos mucha esperanza a nosotros, porque no estamos esperando a un ser ficticio,
a un líder que apareció en el mundo y que dijo cosas bonitas. Nosotros esperamos a nuestro Señor. Y no importa qué pase a nuestro alrededor. Hasta ahora no nos ha faltado el alimento. Hasta ahora no nos ha faltado el cobijo en nuestras casas. No estamos muertos de hambre. Tenemos salud. Tenemos esperanza. Tenemos gozo. Ahora que usted está recluido en su casa, cante himnos. Ponga música que le agrade y que le levante el ánimo. Porque Cristo viene pronto. Y ese es nuestro más grande anhelo. Es cierto, las cosas no están bien ahora, pero cuando Cristo venga y seamos llevados al reino de los cielos, nosotros viviremos por la eternidad y entonces nos olvidaremos de cuánto problema hay en esta tierra. Necesitamos levantar la mirada porque nuestra redención está cerca, hermanos. Que no decaiga el ánimo, que no decaiga nuestra fidelidad, que no decaiga nuestra entrega, nuestra entereza, nuestra alegría, nuestro gozo, porque tenemos un gran Dios en los cielos. Y digamos, como significa el nombre de Elías, mi Dios es Jehová. Que Dios los bendiga y que les dé gozo y alegría por la eternidad. Es mi deseo y oración en esta ocasión. Bendiciones, hermanos, con todo el corazón se lo digo. Amén.